¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a 24 Debates. Hoy vamos a estar conversando acerca de lo que para muchos es el verdadero corazón de una constitución. Hablamos del sistema político, el que articula quizás todos los cambios en educación, en trabajo, en salud, en lo que esperan los chilenos. ¿Qué es lo que está proponiendo este nuevo texto en materia de sistema político? Para hablar de aquello ya nos acompaña acá en el estudio el cientista político, también doctor en ciencia política, Claudio Fuentes, por el apruebo. Bienvenido, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y por el rechazo está en el estudio el abogado y también magíster en Derecho Constitucional, Claudio Alvarado. Por el rechazo. ¿Cómo estás, Claudio? Muy buenas tardes. Ustedes, por supuesto, pueden seguir este 24 Debates a través de nuestra señal de TVN, también el canal 24 Horas y todas las plataformas digitales con las cuales nos encontramos permanentemente, 24horas.cl, TVN Play, Facebook y también YouTube. Cada uno de nuestros invitados tiene a su disposición ahí una tablet que le indica el tiempo. Cada uno va a tener 9 minutos para entregar sus puntos de vista sobre el sistema político, sobre los cambios que propone además la propuesta de Constitución. Vamos a comenzar de inmediato hablando sobre este tema. A grueso modo, primero para entrar en materia, los cambios que se proponen, ¿son los acertados? ¿Cambia mucho la vida y el sistema político en nuestro país en comparación a lo que tenemos hoy día? Claudio Fuentes. A ver, yo creo que aquí hay varias preguntas. Uno es qué es lo que me hubiera gustado a mí. Yo estaba por el sistema parlamentario, por lo tanto era bien distinto a lo que hoy día sucedió. Sin embargo, cuando uno analiza qué es lo que quedó en el texto constitucional, uno ve primero, que la arquitectura se mantiene, es decir, un sistema presidencial con un bicameralismo que tiene ciertas características que vamos a hablar. Segundo, es un presidencialismo atenuado, que se mantienen ciertos balances de poder, que también podemos hablar respecto del presidencialismo, que establece sistemas de representación que son interesantes y finalmente yo creo que incorpora la dimensión de participación ciudadana en el proceso político, cosa que no tenía la actual Constitución. Claudio Alvarado, ¿observan los mismos cambios? ¿Mejora la situación, la relación del poder de alguna manera con los ciudadanos o no? No, la verdad es que yo soy más crítico que mi tocayo, que Claudio. Me parece que el principal desafío acá en materia de sistema político, y así lo sugirieron distintas voces, era articular dicho sistema a partir de una visión de conjunto. Y eso implicaba, en concreto, que si es que se decidía mantener un presidencialismo, como fue el caso, ¿cierto? Un presidente de la República que es electo popularmente, jefe de Estado, jefe de gobierno, eso tenía cierta implicancia en la articulación del resto del sistema. Y ahí yo creo que faltó eso, y en concreto no se acompañó ese presidencialismo una segunda cámara robusta, se eliminó el Senado. Creo que eso tiene una serie de problemas que luego podemos ahondar en materia de equilibrio de poderes. Y por otro lado, en paralelo, tampoco se atacaron los problemas en materia de fragmentación política, que era otro desafío, ¿cierto? ¿Cómo hacemos de que el sistema funcione mejor, sea más eficaz, haya mayor colaboración entre Ejecutivo y Congreso? Creo que todo eso fue dejado de lado. Bueno, vamos de inmediato a entrar en materia. Nos remitimos al capítulo 7, Poder Legislativo, artículos 251 y 252, donde se dice que el Poder Legislativo está compuesto por un Congreso de Diputados y de Diputadas y también de la Cámara de las Regiones, que van a ser órganos deliberativos, paritarios y plurinacionales en el caso del Congreso de Diputadas y de Diputados. Cambia completamente la forma de hacer las leyes, con lo que conocemos hoy día con el Senado, que se elimina, y la Cámara de Diputados. ¿Estos cambios, Claudio, de alguna manera van a agilizar la tramitación de las leyes o no? A ver, primero, no cambian completamente, cambian en algunos aspectos. Si uno mira las atribuciones, y ahí quiero cuestionar a Claudio respecto del argumento de que la Cámara de las Regiones está poco fortalecida. O sea, cuando uno mira las atribuciones de esa Cámara de Regiones, tiene primero atribuciones de nombramiento, segundo de control de los estados de excepción, tercero tiene todo lo que tiene que ver con la acusación constitucional. Es el juez en casos de acusaciones constitucionales. Cuarto, tiene todo lo que es el presupuesto anual. Lo ven en conjunto ambas cámaras. Y finalmente son las leyes de acuerdo regional, que son un conjunto de leyes, 20 leyes, que son reformas constitucionales, reformas políticas, reformas tributarias, todo lo que tiene que ver con los territorios, vivienda, salud, educación, etcétera. 20, un paquete muy importante de leyes que pasan sí o sí por las regiones. Por lo tanto,
la atenuación del poder de la segunda Cámara yo creo que es más relativa de lo que suele plantearse. Claudio Alvarado, ¿coincides con ese punto de vista? ¿Hay asimetría o simetría entre la Cámara de las Regiones y este Congreso de Diputadas y Diputados? A ver, estamos claros, el sistema que se propone acá en el texto de la Convención, y llamado así por sus mismos partidarios, ¿cierto?, por sus promotores, es un presidencialismo, comillas, atenuado, con un bicameralismo asimétrico. Aquí hay varios problemas, ¿cierto? El primero es que la eliminación del Senado fue llevada a cabo con malos argumentos, en base a argumentos infundados. Se decía que es una Cámara de carácter oligárquico, su composición en términos socioeconómicos es muy similar a los miembros de la Cámara de Diputados. Se dijo que es una institución que es lenta desde el punto de vista del trámite legislativo. La verdad es que hay estudios empíricos que han circulado mucho en el debate de la Convención que muestran que comparada con la Cámara de Diputados es una Cámara bastante más rápida, más que hace los trámites con mayor celeridad. Y después hay una cuestión también de tradición institucional importante, ¿cierto? Hablamos de una Cámara casi bicentenaria. Entonces yo creo que se invocaron malos argumentos preliminares del Senado y no se tuvo a la vista nuevamente la necesidad de una visión de conjunto. En el mundo en general, Latinoamérica en particular, los presidencialismos exitosos van de la mano de una segunda Cámara robusta. Pero lo que creo se propone, perdón, Claudio, se van a tramitar más rápido las leyes pensando en que muchas de las leyes exigen ahora una mayoría simple para ser aprobadas. Solo algunas tienen un quórum más alto. Ese otro cambio, con el cual puntualmente yo estoy bastante de acuerdo, sin perjuicio de algunos detalles, creo que era una demanda bastante transversal, ¿cierto?, que bajáramos los quórums supramayoritarios, pero esto hay que mirarlo a partir del conjunto. Si va a ser más o rápido o no en el caso de triunfar en la PRO, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tal como está diseñado esto, es un experimento, un invento único a nivel global. Esto ha sido a veces dicho de modo jactancioso, digamos, con alegría por parte de sus promotores, pero es un hecho que no hay parangón. Y después tenemos otro problema, me parece a mí, y es que hay mucha incertidumbre porque otros aspectos del sistema que tienen relación con como los partidos políticos, el sistema electoral, en fin, de todo eso, es mucho más incertidumbre. No hay tratamiento, entonces la verdad es que si va a ser más rápido o no tenemos idea. Les recordamos que tenemos ahí los relojes. A Claudio Fuentes le quedan 7 minutos, a Claudio Alvarado 6 minutos 27, para que tratemos de sintetizar las respuestas y administrar los tiempos para que logremos pasar por varias cosas de las que están escritas en esta propuesta. Sí, yo quería agregar respecto del tema de estas dos cámaras que hay un elemento bien importante que no se ha mencionado tampoco acá y que tiene que ver con la estructura de representación. ¿A quién representa? La Cámara de las Regiones, a diferencia del Senado, representa a las regiones, es decir, se establece un sistema de representación realmente regional, porque van a ser equivalentes, todas las regiones van a estar sentadas tres como mínimo, en igualdad de condiciones todas las regiones. Hoy día no sucede así, es un sistema en donde, por ejemplo, en Santiago, la región metropolitana tiene 5, Aysén tiene 2, es decir, hay una desproporción en el peso relativo de cada una de las regiones. Eso es un elemento que establece un sistema de representación en donde las regiones van a tener o roncar mucho más respecto del gobierno central y que va a estar en todas las leyes asociadas a temas regionales, discutiéndolo en el Poder Legislativo. Ahora, en diálogo con el Ejecutivo. Sí, muy breve, muy breve. Ese mismo tema es justamente uno de los aspectos críticos o que ha sido, digamos, levantado por parte de los críticos de la propuesta, porque es muy curioso que al mismo tiempo que se reivindica un afán descentralizador o regionalizador, el centro del poder de este sistema que se propone quede en una Cámara como el Congreso de Diputados y Diputados que tiene una representación que eminentemente proporcional. Ahí hay una desproporción, digamos, hay una tensión al menos respecto a esa cuestión. Oye, otra de las propuestas que está en este proyecto de nueva Constitución tiene que ver con la iniciativa de las leyes, cómo se generan, sobre todo las que irrogan algún tipo de gasto que hoy día son materia exclusiva del presidente de la República. La Constitución propone que los parlamentarios puedan crear o mandar proyectos que tengan gasto fiscal o también la ciudadanía a través de las iniciativas populares de norma. ¿Ese es un buen cambio, Claudio Fuentes? ¿Fortalece la democracia, la participación? Yo creo que el gran problema con los sistemas presidenciales es, y en eso coincido con mi tocayo, respecto de cómo generar colaboración cuando tú tienes dos fuentes de legitimidad. El presidente electo por la ciudadanía, los parlamentarios por la ciudadanía también. Y por lo tanto, ¿cómo generas colaboración? Ese es el gran dilema. Por eso yo era parlamentarista, porque creo que ahí se genera una fusión y las mayorías gobiernan efectivamente. Ahora va a tener que buscar un mecanismo, es estas leyes de concurrencia presidencial. ¿Y cuál es el sistema? El sistema es que efectivamente los parlamentarios pueden presentar iniciativas con gasto o que tienen una serie otras razones también, pero requiere el apoyo del presidente y por lo tanto si el presidente le quita el apoyo, el proyecto no puede seguir
siendo discutido. Claro, y en ese punto de vista, Claudio, ¿cómo queda un presidente que tiene aprobada una ley por el Congreso, aprobada por iniciativa popular de norma, o ya sea por iniciativa parlamentaria, y el presidente no la quiere firmar, no quiere autorizar ese gasto? ¿Cómo puede seguir gobernando? Por eso, pero es un gallito político, ¿no? Es que efectivamente, y ese gallito político se llama negociación, se llama colaborarse. Es un incentivo a la colaboración más que a un presidente que le dice hoy día, como sucede hoy día, él define la urgencia, él o ella define qué es lo que se debate y define todos los proyectos de ley, que son el 90% de lo aprobado, viene del Ejecutivo. Claudio Alvarado, ¿fortalece esto la democracia o no? No, a mí me parece que es muy riesgoso. De hecho, ha sido criticado de manera bastante transversal esta propuesta. La iniciativa exclusiva en materia de gasto público en general es una cuestión que no es propia o no un invento de la Constitución vigente. Esto viene, si nos remontamos a sus primeros antecedentes, en el siglo XX, desde las reformas que impulsó Juan Antonio Ríos, después Eduardo Frei Montalva. O sea, aquí hay una cuestión de larga data que tiene que ver con la responsabilidad fiscal y con el modo en que los parlamentarios se aproximan al gasto público. Basta mirar lo que ha pasado con la polémica de los retiros, incluso existiendo iniciativa exclusiva. Es un buen anticipo de cómo puede funcionar este sistema que agravaría la cuestión. Y luego, sobre los mecanismos de colaboración entre el Ejecutivo y el Congreso, habían otras alternativas. Fueron presentadas en la Convención expresamente una celebración de las elecciones parlamentarias en conjunto con la segunda vuelta y no la primera vuelta presidencial, fue rechazado. Umbral mínimo de representación parlamentaria, fue rechazado. Habían otras ideas. Aquí lo que se hizo fue mantener el presidencialismo en principio, en algunos sentidos, agrandar su poder como la posibilidad de reelección, pero en las cuestiones básicas donde Chile tiene un antecedente larga data que funciona bien, como la iniciativa exclusiva en gasto público, esto se debilitó y esto puede traer consecuencias muy perjudiciales. ¿Pero no ayuda esto a escuchar más a la ciudadanía, que sea la gente reuniendo firmas, el 3% del padrón electoral para poder presentar un proyecto de ley independiente si genera o no gasto? No necesariamente. De hecho, podríamos tener un escenario más bien contrario, en el cual tenemos grupos de parlamentarios electos con muy pocos votos que le hablan a sus nichos y que utilizan esta herramienta para presionar al presidente, que es electo con una gran mayoría. Entonces, ahí la cuestión es bastante más discutible, más ambigua, y me parece que tiene que ver nuevamente con el problema inicial, a riesgo de ser majadero. Esto no se miró a partir de una visión de conjunto buscando articular el sistema en su globalidad. Hablemos del presidente o la presidenta de la República, que también proponen nuevos cambios, el artículo 280 y el 284, a diferencia de lo que ocurre hoy día, que para ser electo presidente de la República hay que tener 35 años y no puede ser reelecto de manera inmediata. La nueva Constitución nos propone que el presidente o presidenta tenga un mínimo de 30 años y sí podría ser eventualmente electo de manera inmediata, consecutiva, con un periodo siguiente. ¿Qué te parece la propuesta que está acá, 280 y 284? A ver, respecto de eso, yo creo, doy un paso atrás respecto de los poderes presidenciales. En poderes presidenciales hay poderes no legislativos y legislativos. En poderes no legislativos, nombrar ministros, nombrar embajadores, se mantuvo más o menos igual, y en ese sentido creo que Claudio también debe compartir que el presidencialismo, la estructura, se mantiene más o menos igual, salvo en los poderes legislativos. Claro, que se pierde el veto, la urgencia. Se prende el veto. Pero vamos a los requisitos para ser presidente de la República. ¿Estos cambios favorecen la participación, el que haya más actores, la política o no? Respecto de la reelección inmediata, yo creo que ahí voce a favor y en contra, que creo que es un elemento importante. Eso va a fortalecer la figura del presidente, eso va a fortalecer el que un presidente que le va bien va a pensar en la reelección y por lo tanto va a ordenar a la coalición. Ese es el efecto que tiene, que es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos. Es decir, en la medida en que logra una coalición y en la medida en que tiene favoritismo ciudadano, efectivamente podría generarse esa lógica de tener proyectos más largo plazo de 2 periodos consecutivos. Sin embargo, yo creo que efectivamente ahí hay un tema vinculado a las posibilidades de usar en la arca fiscal, que es el riesgo que tiene la reelección y que creo que hay que regularlo muy bien, para regular muy bien el que no se use el Estado para hacer campaña política. Yo creo que ese es el principal riesgo que enfrenta. Claudio Alvarado, ¿qué dice el rechazo respecto a esta propuesta de cambios en los requisitos para ser presidente? 2 cosas al respecto. Una cuestión general sobre lo que decía Claudio. En materia de poderes presidenciales, nuevamente el cuadro es ambiguo. Como faltó esta mirada sistémica, entonces en algunas materias se le debilita de modo muy perjudicial. Ejemplo, se elimina el estado constitucional de emergencia, cuestión que ha sido ampliamente criticada. Sí. En materia concreta de lo que estamos hablando y la cuestión de la reelección presidencial, a mí me parece que en abstracto, mirando, digamos, lo que podría haber sido el trabajo de la Convención, era una propuesta plausible. El tema es que en el caso concreto es muy riesgosa porque, como esto no fue articulado de manera conjunta o sistémica, tenemos que puede ser muy perjudicial. Ejemplo concreto, tenemos un presidente que
que es el mismo color político, de la misma fuerza política de la mayoría más uno del Congreso de Diputados y Diputados. Ahí hay un riesgo de concentración de mucho poder, más encima puede reelegirse. Entonces, cuando hay voces que vienen del mundo de la centroizquierda con, digamos, credenciales democráticas intachables, que han criticado esta propuesta, que incluso han dicho, ojo, en el mundo tenemos nuevos autoritarismos que pueden cooptar los poderes democráticos por dentro, riesgos de dictadura legal, dijo el expresidente Eduardo Frei. Ruiz-Tagle creo que está pensando en este cuadro, un presidente que se puede reelegir y que además puede ser del mismo color que la mayoría más uno del Congreso de Diputados y Diputadas. Y la reducción de edad de 35 a 30 años para ser presidente, ¿cómo la observa? Tema muy discutible, me parece, muy accidental, digamos, cuesta encontrar razones poderosas en uno u otro sentido, pero sí creo que puede generar algo de ruido ciudadano. Digamos, me da la impresión, como están las cosas hoy día, es que no estoy seguro que sea algo demasiado bien valorado. Uno, edad. Yo creo que la edad está razonable que se reduzca a 30 años. A mí me parece que en todos los cargos públicos no tiene sentido tener edades, o sea, la edad no define la madurez. Yo creo que ese es un punto central del sistema político. Segundo, respecto del tema de los poderes presidenciales, efectivamente hay una reducción de los poderes legislativos. A mi juicio, ahí está el corazón en donde se aumenta el poder del poder legislativo, que es el representante de la ciudadanía. Ese es el balance que se hizo sin llegar a una extralimitación. Pero con ese presidencialismo atenuado que reduce algunas facultades, ¿se puede gobernar de buena manera? ¿Se puede tener el timón de un país? Ya. Y eso me lleva al argumento que Claudio estaba planteando y que en realidad lo planteó el expresidente Frei, de respecto de la dictadura o eventual dictadura total a partir del poder, diríamos. O sea, un riesgo. Hoy día, puesto hoy día en la Constitución actual, el riesgo es mucho mayor. ¿Por qué? Porque el presidente concentra poder. O sea, a mi juicio, ese argumento es poco lógico. Si tú le estás quitando poderes al presidente, ¿cómo vas a poder generar condiciones para una dictadura legal? Y además, si tú consideras que, por ejemplo, al presidente se le quitan poderes de nombramiento en el Poder Judicial, por ejemplo, eso se le quitan poderes. Se establece la Corte Constitucional, se establece la Cámara de las Regiones, que seguramente va a ser un poco más conservadora por la estructura política del país. Y esa Cámara tiene el poder de juzgar al presidente en acusaciones constitucionales. Entonces, ahí tenemos la lógica, o sea, con una mayoría hoy día política, sería entonces mucho más probable una dictadura legal. Escuchamos a Claudio Alvarado. Sí, ahí tenemos, este punto. Sí, ahí tenemos una diferencia importante con Claudio, con mi tocayo, porque me parece que hoy día tenemos otro tipo de problemas. Hoy día tenemos un sistema que está fragmentado, hay más de 20 partidos políticos en el Congreso, y dado los quórum supramayoritarios... Con la Constitución actual. Efectivamente, y dado los quórum supramayoritarios, dado el modo en que funciona actualmente el sistema, es imposible que tengamos un presidente que acumule el tipo de poder que puede darse en la propuesta, si es que llega a entrar en vigencia, y se da el cuadro de un presidente que se puede reelegir, más, o digamos que es de la misma fuerza política, de aquella que tiene el 50% más uno del Congreso de Diputados y Diputados. Esa mezcla, que puede ser explosiva en el caso de la propuesta, hoy día es imposible que exista. Hablemos de los estados de excepción, que también tienen cambios importantes en la propuesta constitucional. Entre el artículo 300 y el artículo 306 se mantiene el estado de asamblea, se mantiene el estado de sitio y el estado de catástrofe en caso de una calamidad pública, pero se elimina el estado de excepción constitucional de emergencia, que es, por ejemplo, el que rige hoy en la Araucanía y en parte de la región del Biobío. Desde ese punto de vista, Claudio rechazo. Claudio Alvarado. Yo soy de los buenos, hay que probar la entrada, esto es con mucha frustración. Mis críticas a la convención, que son muy profundas, son a partir de un juicio, digamos, que le hubiera gustado que esto fuera distinto. Sí, respecto a los estados de excepción, ¿va a tener el presidente las facultades necesarias para poder controlar el orden público a través de un decreto o no? ¿Basta con el estado de catástrofe? No basta. El estado de catástrofe es más laxo, es menos restrictivo. El supuesto de calamidad pública claramente ha sido distinguido que el del orden público. Y aquí hay una cuestión bien clara. En la convención, cuando se planteó eliminar el estado de excepción constitucional de emergencia, se dijo expresamente, cito textual, queremos desmilitarizar el conflicto social. Una convencional dijo, aquí eliminamos el último resabio de la doctrina de la seguridad nacional. Aquí se eliminó el estado constitucional de emergencia para que no podamos utilizarlo en casos de desórdenes públicos. ¿Qué es lo que ocurre? Y digamos las cosas como son, que una vez que se eliminó ese estado constitucional, ese estado de excepción constitucional, y se ve la situación del país, la delincuencia, el problema en la macrozona sur, se busca luego decir, podríamos usar este otro, pero en los hechos se eliminó el estado de excepción que permite actuar como se está actuando hoy día en la macrozona sur y como se plantea por algunos parlamentarios hoy día para la macrozona norte. Claudio. Yo creo que hay dos elementos positivos y uno que a mí no me gusta respecto de los estados de excepción. Sí. Los elementos positivos son los siguientes. Primero,
creo que es bueno que se avance hacia que en el estado de excepción asuma una autoridad civil y no militar la jefatura del espacio que es definido por el estado de excepción. Pero para ti, perdón, el de emergencia está dentro del de catástrofe. Nace de allí. Ahí al final hablo de eso. Sí. Segundo, el Congreso establece una comisión de fiscalización de los estados de excepción. Creo que ese es un mecanismo bueno e inteligente para regular los estados de excepción que no han sido regulados desde el punto de vista democrático en ese sentido. ¿Cuál es la parte que a mí no me gustó? Efectivamente, yo creo que hay una interpretación si la calamidad pública involucra a la seguridad pública. Yo hubiera puesto dentro del estado de catástrofe calamidad pública y hubiera agregado el considerado de que también se puede considerar para situaciones de grave alteración al orden público. Hasta ahora nunca se ha considerado así, la jurisprudencia no lo entiende así. O sea, digamos, hasta ahora eso jamás ha sido de ese modo. Pero hay abogados que efectivamente plantean, abogados constitucionales que plantean que la calamidad pública no está propiamente y podría interpretarse como de seguridad pública. La salida ante la modificación. En otro tema que también está comprendido, por supuesto, en este proyecto de Constitución, en caso de que gane el apruebo, los mecanismos que se entregan y que se proponen para reformar la Constitución, recolectando firmas del padrón electoral, 3%, 5%, 10% ya para modificar leyes más importantes para el país y un 25% del padrón si es que queremos los chilenos cambiar la Constitución completa y llamar a una asamblea constituyente que se propone aquí. ¿Cómo la observas? Diríamos que en términos generales la demanda por mecanismos nuevos, digamos, innovación en materia de democracia directa, semidirecta, participación ciudadana, tenían que estar, digamos. Yo creo que en eso no hay mayor discusión. Lo que ocurre es que todo lo que tiene que ver con la reforma está teñido de discusiones, ¿cierto? Y además muy marcadas por el momento actual, dado lo que marca la encuesta de cara al plebiscito, tanto la idea de reformar o, digamos, aprobar o rechazar para reformar. Pero a mí me parece bien claro que si es que llega a ganar el apruebo, y con independencia de estos mecanismos de participación, la reforma va a ser sumamente compleja. Primero, en todo lo sustancial, 3/4 de la propuesta se requieren o 2/3 o 4/7 más plebiscitos. Después hay una discusión, digámoslo así, del modo más benevolente posible, hay una discusión respecto a cómo entender el alcance de la norma que existe el consentimiento indígena. Y después está la cuestión de fondo, que no lo puedo dejar de decir a tu pregunta, y es que las voces, digámoslo así, más moderadas o más, digamos, que se aproximan al texto con más autocrítica, reconocen que hay problemas importantes en materia estructurales, ¿cierto? Sistema político, poder judicial. Pretender reformar lo estructural como la plurinacionalidad va a ser muy difícil si ganan el apruebo, dado el hecho político que eso implica. Por tanto, me parece que cualquier tipo de innovación en materia de participación oscurece ante ese tipo de problemas. Claudio Fuentes, ¿es fácil o va a ser fácil reformar la Constitución en el caso de que gane el apruebo o no? No, yo creo que se encontró un buen equilibrio en términos de que a mí no me gustan las constituciones que se reforman a cada rato y por lo tanto se requieren ciertos quórum, se requieren ciertos umbrales para hacer una reforma. Creo que el umbral de 2/3 era excesivo, creo que 4/7 más plebiscito ratificatorio es un buen umbral. ¿Por qué? Porque genera más estabilidad en el sistema y no genera un entrampamiento de la discusión. Efectivamente, se pueden hacer reformas, requieren ratificación ciudadana. Yo creo que una ratificación es positivo para la democracia porque involucra a la ciudadanía en ese proceso. Otra pregunta solamente para Claudio Alvarado. Le quedan 42 segundos, le queda 0 a Claudio Fuentes, pero en una de esas lo dejamos. No, pero lo repartimos para que conversemos. Quería preguntarte, Claudio, si respecto a lo que se propone en este proyecto de Constitución, ¿se fortalece de alguna manera la fragmentación de los partidos políticos que vemos hoy día en el país? Que vemos en el Congreso que hay muchas fuerzas, hay 15 partidos políticos hoy día, de acuerdo a la información del CERVEL, debidamente inscritos. Sí. ¿Va a seguir fragmentado el país si se aprueba esto? A mí me parece que esa es la gran paradoja y a modo de cierre lo digo, que aquí por un lado tenemos los problemas de riesgo de concentración del poder ya comentado, pero por otro, si es que el presidente de la República es de una fuerza política distinta, la mayoría más uno del Congreso de Diputados y Diputados, las cosas van a ser peor que ahora, porque no se aceptó ninguna medida para disminuir la fragmentación política. No se aceptó un umbral mínimo de representación parlamentaria, no se aceptó mover la fecha de las elecciones de los parlamentarios, de modo tal que, bueno, desde luego no se tocó el sistema electoral, ¿cierto?, que es una cuestión clave. O sea, vuelvo al inicio. Aquí había que mirar esto a partir del conjunto. Si es un presidencialismo, es con segunda cámara robusta, no se justificó la eliminación del Senado y había que introducir desde luego estos mecanismos que ayudan a disminuir la fragmentación. Ninguno lamentablemente fue aceptado. Claudio Fuentes, te cedieron unos segundos. Yo comparto con Claudio el tema de la fragmentación, pero no es un problema constitucional. El problema lo tenemos hoy día con la actual Constitución, que son 21 partidos. Efectivamente es un problema serio. Yo creo que la nueva ley electoral requiere umbrales altos, requiere apostar a los partidos políticos
políticos, porque de otro modo la democracia no va a funcionar y por lo tanto efectivamente se requiere una lógica de reducir la cantidad de partidos en un sistema presidencial. Con 21 partidos no se puede gobernar. Claudio Fuentes, Claudio Alvarado, muchas gracias por estar aquí. Hoy día empezó la franja además, así que tenemos más ambiente en torno a la Constitución. Gracias por participar. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y ustedes si quieren revisar lo que dijeron nuestros invitados o revivir, ¿por qué no?, el capítulo completo de 24 debates o lo que ha sido esta primera semana de debates acá en Televisión Nacional, los invitamos a 24horas.cl o pueden escanear también ese código QR que está en la pantalla e ingresar directamente a nuestra sección dedicada al proceso constituyente. Nosotros nos reencontramos el lunes, volvemos con 24 debates, camino al plebiscito en todas las plataformas de TVN. Que estén muy bien, buenas tardes. 24 debates, camino al plebiscito.